Se me oye bien, ¿verdad? De todas formas, tampoco el espacio es gigantesco, así que me vais a permitir que, como el verdadero protagonista de esta velada es Ernesto, y lo que vamos a hacer aquí va a ser una mezcla entre presentación y entrevista sobre su último y hasta el momento primer poemario, pues yo voy a hacer las preguntas a pelo, sin micro, y él es quien verdaderamente va a tener un alzamiento de voz adecuado, ¿vale? La estancia de Ernesto Castro en El Bierzo, por desgracia, va tocando a su fin. Mañana se nos va, pero lleva aquí 3 días en los que espero que, si no lo conocíais, lo hayáis conocido. El lunes, día 4, precisamente el lunes en el que cayó el día de Santa Bárbara, estuvimos en la UNED dando una conferencia y, desde luego, no dejó a nadie indiferente, eso seguro, fue una auténtica bomba atómica. Pero bueno, encantados. No esperábamos otra cosa de Ernesto. Entiendo que muchos ya lo conoceréis, pero de todas formas permitidme que lo presente, por si acaso, para curarme en salud y para no, como dije en la UNED, para no romper el protocolo tácito de este tipo de actos. Ernesto Castro nació en 1990 en Arganzuela, en Madrid, es natural de allí y es filósofo, pensador, sonámbulo millennial, ¿no? Como él mismo se describe en su página web. Ahí también dice que, ¿cómo era? Que quieres hacer el Camino de Santiago y buscas editor, pero no necesariamente en ese orden, ¿no? Bueno, pero eso es una trampa que dice para reírse de la gente que le presenta. Yo lo que puedo decir, lo que puedo repetir, porque lo dije en la UNED, es que es una de las figuras probablemente más importantes ahora mismo en el ámbito de la filosofía en español, por muchos motivos. El primero, porque tiene una capacidad de difusión y de comunicación enormes. Regenta un canal de YouTube con más de 154.000 suscriptores. La fecha de las visualizaciones ahora mismo no la recuerdo, la tuve que mirar, pero creo que eran más de 15 millones de visualizaciones en YouTube. Para una persona que se dedica a subir vídeos de filosofía, dando conferencias de hora y pico, 2 horas, y que se dedica a subir sus clases con apenas su cara, su voz y un 0% de edición audiovisual. Eso es decir muchísimo, ¿vale? Además, Ernesto tiene una muy amplia experiencia como conferenciante, no solo en España, sino también en Hispanoamérica, donde se le ha escuchado en países como México, Perú o Chile. Y es una persona a la que hay que escuchar, sobre todo por la calidad de su trabajo. Ernesto, como demostró el lunes pasado y en otras muchas ocasiones en el resto del mundo, es una persona que, cuando aborda un tema, lo hace con absoluto rigor, sobre la base de un análisis y una investigación previas, con mucha bibliografía, con mucha argumentación y con un espíritu crítico propio de las personas como él que se dedican a la filosofía. Pero es que, además de todo eso, como a Ernesto le parecía poco ya ser filósofo, conferenciante, youtuber, novelista, porque también ha publicado hasta el momento 2 novelas que forman parte de una futura trilogía, la tercera parte está por publicarse, ¿no? Una trilogía platónica. Hasta el momento las 2 primeras partes se llaman Jantipo del Morir o Perictionio de la Libertad. Pero, como digo, a Ernesto todo eso le parecía poco y se ha sumado a la poesía. Ahora acaba de publicar su primer poemario, que es el que tenéis aquí delante y el que podréis adquirir después, si queréis que os lo firme, que se titula Peinar el viento, luego veremos por qué, y que es, como digo, su debut en la poesía. Además, Ernesto, tengo que decirlo porque llevo 3 días conviviendo con él, es sobre todo un campeón estoico. Ernesto se bajó del autobús después de ¿cuántas horas de viaje desde Madrid? 4 horas o así. 3 días. 3 días de viaje en autobús, y como un campeón se metió entre pecho y espalda un botillo y un vino tinto Mencía, que todo hay que decirlo, hizo un poco de daño. hizo un poco de daño. Luego se fue a echar una siesta que, por lo que dijiste, fue la experiencia más cercana a la muerte, esa siesta que tuviste, ¿no? Pero aún así la charla salió estupendamente porque es un campeón. Y yo, nada, me tendré que callar porque ahora toca hablar de poesía, toca hablar del libro de Ernesto. Vamos a hacer un formato de presentación un poco peculiar porque va a ser más bien una entrevista, ¿verdad? Pero esa entrevista está abierta a vosotros, al público, ¿vale? En cualquier momento podéis levantar la mano, pedir la palabra y hacer el comentario o la pregunta que consideréis. No sé si, antes de que te lance la primera pregunta, Ernesto, ¿quieres decir algunas palabras? O... Bueno, venga. Antes de nada,
qué mal debe estar el estoicismo para que ser estoico consista en hartarse de vino mencía y de botillo. Pero sin quejarte. Sin quejarme, bueno, faltaría más que me quejara, además de la comida que tuvimos, que efectivamente me dejó sin hambre y no he cenado desde entonces. He estado tomando ensaladas para mantener la línea filosófica y la línea corpórea. Tengo que decir que para mí es un verdadero honor estar dando esta presentación o estar aquí con ustedes en este pueblo minero y habiendo accedido a la mina que está aquí abierta, que me ha guiado 7 a través de sus recovecos. Gustavo Bueno, uno de mis héroes filosóficos, nacido en La Rioja, una de sus conferencias más emblemáticas la dio en una de las múltiples huelgas mineras asturianas, en una mina, y hay una foto de él en el pozo dando una conferencia que en el recuerdo, no sé si fue así verídico, pero el rumor, el mito, cuenta que allí habló de la lógica de clases. Anunció una conferencia sobre la lógica de clases y como todavía seguía el franquismo en vigor, pues allí la policía estuvo a punto de detenerle cuando de repente vieron que daba una conferencia de lógica, de lógica de clases, no de la lógica de clases de Karl Marx, sino de los conjuntos que se contienen a sí mismos, de si P entonces Q. Afortunadamente hoy no vamos a llegar a esas abstracciones, ni vamos a meternos al pozo a leer poesía, sino que estamos en este espacio tan maravilloso, en este museo que recuerda y recupera y mantiene viva la memoria de la clase minera. Así que nada, muchas gracias Ángel por tu compañía. Vi en las médulas cómo te fallaba la cultura minera, cómo ante ese monumento de la cultura minera romana tus virtudes como karateca flaquearon y estuviste a punto de dar un barrigazo sobre el barro romano y afortunadamente pues bueno, no fue a mayores, así que este director del maravilloso Museo de la Cultura Minera tendrá todavía mucha labor que hacer, por lo menos hoy. Bueno, si lo sé no te dejo el micro porque para que cuentes eso. No, es verdad que me fallaron las piernas, pero fue culpa del calzado, ¿vale? Pero bueno, por Dios, hablemos ya de poesía. Y una cosa que quería decir del libro, vamos a decirlo francamente, es un libro peculiar, es un poemario peculiar, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, es un poemario inconformista, o a mí me lo ha parecido, en tanto en cuanto todo lo que forma parte de él está cargado de sentido, no solo las palabras, faltaría más, sino incluso la forma de los textos, su distribución, su longitud, su posicionamiento en la página. Todo tiene un sentido sobre el que tal vez querráis preguntarle a Ernesto, y eso hace de Peinar el viento un poemario, pues eso, como digo, bastante peculiar. Además, las estructuras sintácticas de las oraciones no suelen ser las normativas, los versos en algunos puntos están distribuidos de tal forma que su lectura no puede ser unidireccional, sino que tienes que bajar, volver a subir, etcétera, etcétera. Y aún y con todo, Ernesto tiene el valor de, a la parte central del libro, a la parte nuclear, titularla fácil de entender. No sé si es fácil de entender o no, eso dependerá de cada cual, pero lo que sí que desde luego es un poemario que invita a la relectura, a la lectura y relectura, cada una de ellas más enriquecedora que la anterior, porque el poemario de Ernesto está cargado de matices, de ideas, de recovecos, que el lector tiene que ir descubriendo a través de una lectura, creo yo, sosegada y atenta. Pero bueno, tendremos tiempo de meternos en eso. Yo lo primero que te quería preguntar, y ya te doy el micro permanentemente, que no se nos olvide, es que en una ocasión, en una presentación tuya en la que participabas con Luna Miguel, a quien le presupongo un conocimiento bastante amplio de tu persona, la oí decir que tú eras como Sócrates en los últimos momentos de su vida, es decir, un filósofo que en realidad quería ser poeta. Mi pregunta es si ahora que por fin has publicado tu primer poemario, si te sientes más realizado que nunca. Pues no. No, aunque desde luego me quité una espinita, me voy quitando poco a poco espinitas de mi adolescencia o posadolescencia. Ahora estoy metido de lleno, prácticamente lo tengo que mencionar en todas las conferencias que doy estos meses o estas semanas, en los Warhammer,
en los juegos de mesa que ocuparon mi infancia, desde los 12 hasta los 16 años, momento en que los juegos de estrategia, azar, dados y fantasía o ciencia ficción dieron paso a la poesía, que aparentemente no tiene nada que ver con eso, pero que yo siempre he enfocado también desde esa perspectiva analítica. Luna bromea mucho, aunque yo, que estudié un máster de filosofía analítica, más que un filósofo analítico, soy un poeta analítico. Así que a mí lo que me gusta de la poesía es ese componente formal y conceptual. Cuando empecé a escribir poesía, allá por 2005-2006, cuando tenía 16 años, con mi hermano, que tenía 4 años menos que yo, 12, él sobre todo escribía poesía a la manera china, le llamamos el pequeño Wang Wei, que es el nombre de un poeta de la dinastía Tang, hacia el año 900 después de Cristo. Le gustaba mucho esas estructuras orientalizantes y era el niño Vicente el Repelente, porque a veces pues, los adultos le preguntaban, ¿escribes poesía china? Sí, haikus. No, los haikus son japoneses, los chinos no escriben eso, escriben cuartetas y octavas. Bueno, en fin, era para darle collejas, pero bueno, eso le duró poco a él. Él venía de ser una especie de mini Tony Hawk, que era capaz de grindar y saltar y hacer trucos con el monopatín. Luego más tarde jugó a las cartas Magic, también estuvo metido en los Warhammer. Mi hermano es un héroe, realmente, es mi traductor al inglés. De hecho, ha traducido algún que otro poema muy ventajosamente a la lengua de Shakespeare. En concreto, podría decir incluso el poema que ha traducido al inglés para que luego fuera traducido a su vez al rumano, el poema titulado Costa Concordia. En el Costa Concordia hay unos versos en los que se hace una broma sobre la playa de mis conchas. Entonces, es un juego sexual muy evidente que resultaba un poco confuso o difícil de explicar para alguien en lengua inglesa, así que mi hermano tradujo la joya beach, que sigue siendo una expresión en español que se refiere a la playa de La Joya en California, pero que sigue con ese mismo juego de referirse a los genitales femeninos con una referencia marítimo orfebrística, ¿bien? Entonces, esto es lo que a mí me gusta de la poesía, estos pequeños juegos de palabras, estas cuestiones formales. Como bien has dicho, a mí me preocupa mucho el tema de la disposición en la página, lo hemos hablado durante estos días, nos hemos estado dando la turra mutuamente con nuestros TFMs, TFGs, tesis doctorales y diversas investigaciones y inquietudes intelectuales, y una cosa que le he contado a Ángel es que efectivamente para mí es de crimen que cuando uno empieza a leer un poema no vea, aunque sea en diagonal o por el ojo del rabillo, su final. Ejemplo que yo les pondría, ustedes, les pongo alguna lectura o todas las lecturas en poesía, les habrá pasado alguna vez leyendo un libro de poesía que piensan que el poema termina donde termina la página, de repente pasan la página y resulta que había 3 versos sueltos, que son el chimpún del poema y que quedan arruinados dada la perspectiva o dada la intuición de que el poema terminaba en la página anterior. Eso se debe a una razón muy sencilla, y es que tradicionalmente se suele entender que las páginas fuertes, las páginas que uno mira directamente, son las páginas impares. En los periódicos, la página primera, tercera, quinta, séptima valen más que la segunda, la cuarta, porque es lo que uno... A ver, ¿me puedes agarrar como si fueras un reportero este micrófono? Dios, solo faltaba. Entonces, este ya es el momento reportero total. Madrid directo o el Bierzo directo. Cuando uno abre un libro, cuando uno ojea un libro, la página en la que golpea la vista continuamente es esta, las páginas impares. Sin embargo, yo continuamente, en los poemas que tienen 2 páginas, que tienen doble página, siempre he querido que el poema empiece en la página par, para que cuando uno empieza a leer el poema, ya ve el final. Aquí, si este poema, en vez de empezar en página par, empezase en la impar, estos 3 o 4 versos quedarían en el aire, no serían directamente percebibles. Estas son cosas que digamos, de las que uno no se da cuenta hasta que no trabaja ya la poesía, no simplemente como una emoción o como un estado del mundo, porque claro, ¿qué es poesía? Poesía eres tú, poesía es el aire, poesía es
el martillo neumático que he agarrado gracias a 7 hace unos minutos, que parecía aquello la guerra civil, que me estaban ametrallando. No, la poesía puede ser cualquier cosa. Otra cosa es qué es el poema. Octavio Paz distinguía entre la poesía como un estado, una percepción, un modo de vida, y el poema como algo compuesto de palabras. Entonces, para mí, la unidad mínima de sentido es el libro. Entonces, este libro, pues ya los poemas o los versos podrán ser mejores o peores, pero desde luego está compuesto como libro. No es una antología de poemas, aunque están escritos en periodos distintos a lo largo de 15 años, o casi 17, desde 2006, 2007 hasta hoy, hasta este año. El libro ha sido trabajado como conjunto. Y a mí me interesa mucho este asunto formal. Vuélveme a agarrar vuélveme a agarrar el micro. Y un tema que peleé mucho, efectivamente, con mis editores, es que la cita que justifica el título de cada sección estuviera en la página par, estoy pasando bien, de dicha sección. Justamente Ángel ha mencionado, se ve ahí al fondo, ¿no? Más o menos. Ángel ha mencionado... A ver, voy a quitarme la chaqueta. Estamos haciendo aquí el performance. A ver. Se ve que... Sí, se ve fácil de entender. A triple columna, con mayúsculas. Y si ustedes pasan la página, tienen aquí a la derecha, manuscrito, con un bolígrafo pilot azul, exactamente, la cita que explica ese... Súbelo un poquito, por favor. La cita, que estoy aquí agachado, que parezco un enano. O sea, yo estoy haciendo ejército Warhammer. Saben ustedes que los Warhammer, el pueblo minero de los Warhammer son los enanos, que son más duros que nada, son así muy bajitos, precisamente para no darse en la mina, en la galería, con la parte de arriba. Eso aquí no pasaba. Eso no pasaba aquí, ¿no? Aquí la gente era muy alta. Y es muy alta. Aquí está la cita de Auden, el epitafio a un tirano, los dos versos que en inglés dicen: "Perfection of a kind was what he was after, and the poetry he invented was easy to understand", que en castellano sería algo así como: perfección de un cierto tipo era lo que él buscaba y la poesía que inventaba era fácil de entender. Ese es el fácil de entender al que aquí nos estamos refiriendo. Luego hay un par de versos más adelante en los que se habla de que cuando él sonreía los niños lloraban. Es un poemario que trata, entre otras cosas, sobre la masculinidad en sus diversas facetas y también en las diversas variantes que yo he representado, a veces de manera memética, en mi vida y en mi fantasía. Y este asunto de lo fácil de entender que resultan ciertas disposiciones anímicas y sociales, pues es un tema de fondo del libro bastante importante. Y volviendo a la pregunta inicial, la relación entre poesía y filosofía, me parece a mí que está más que sumido en la filosofía contemporánea, que en el fondo los filósofos, ante todo, somos creadores de conceptos, que más que descubrir realidades conceptuales que estaban allí, tenemos que picarlas. De ahí la metáfora que utilicé en la conferencia de UNED, de que efectivamente los filósofos también barrenamos los conceptos, también vamos en busca de las capas del material precioso y también a veces quedamos atrapados en la galería de nuestro pensamiento y no somos capaces de salir de las contradicciones en las que nos hemos metido. Bueno, yo te hago ahora de reportero, por favor, más preguntas. No, no te iba a hacer esta pregunta en realidad hasta más adelante, pero es que me has dejado la pelota botando delante de la portería y sin portero. Ahora que hablas de esto de los conceptos que picáis los filósofos, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu poesía es que en varios poemas aparecen conceptos con una inmensa carga filosófica y con una tradición en la historia de la filosofía muy amplia. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, el concepto de alma, de conciencia. Creo recordar, igual me estoy equivocando, pero incluso una referencia a Nietzsche puede ser, en la que se decía demasiado humano. ¿O sí, puede ser. Sí. Bueno, en definitiva, una serie de conceptos que forman parte de la tradición occidental de la filosofía y sobre los que se han derramado océanos de tinta. Y lo que te quería preguntar es cómo un filósofo como tú, que acaba de desembocar en la poesía, por lo menos en el sentido público, en el sentido de que es el primer poemario que publicas,
¿cómo aborda esos conceptos a la hora de ponerlos en sus poemas? Me explico. Para los que nos dedicamos a manchar un poco las páginas con versos, a mí a veces me ocurre que se me viene a la mente alguna palabra para un verso y enseguida, antes de escribirla, como que me arrepiento un poco porque digo, esta palabra está cargada con una serie de connotaciones demasiado profundas y no sé si quiero que esas connotaciones aparezcan en mi poema, o tal vez no en este, pero sí en otros. En fin, una serie de disquisiciones varias que surgen en la mente del autor a medida que va escribiendo y que surgen, yo creo, en la mente de cualquier autor, pero más en la mente de alguien como tú, que tiene tantas referencias bibliográficas y que trabaja tantos esos conceptos. Entonces, mi pregunta, para abreviar, ¿cómo te tomas tú el abordaje de esos conceptos en la poesía? De la musique avant toute chose, en un francés muy cutre que dijo Paul Valéry, la música ante todo, la música ante todo, la poesía es música ante todo, y para mí términos como alma, por ejemplo, sobre todo tienen una gran sonoridad. En alma, además con el artículo, la alma o el alma, pues tienes ahí dos L's, dos A's, y podrías volver el verso muy ripioso diciendo el alma o la alma está calmada o está en calma, y ahí tienes ya tres L's, dos M's, un montón de A's. Por ahí iría mi respuesta. No pretende ser un poemario filosófico, a diferencia de las trilogía de novelas o dianovelas que estoy escribiendo en estos años, Jantipa, Perictione y Lastenia. De la primera hiciste una reseña que te agradezco infinitamente en tu canal de YouTube, que he de reconocer que hasta me supera el nivel de cutrerío. Pensaba que era el non plus ultra, pero había algo más allá de esas columnas de Hércules de la edición de Windows Movie Maker. Tú pones directamente una fotografía y el audio de suerte, porque podrías perfectamente hacer reseñas por telegrama, podrías telegrafiar las reseñas, podrían ser simplemente pitidos o destellos de luz, como me contaba Siete en la mina, que solamente se decía sí o no con la cabeza. Pues tú podrías hacer reseñas que simplemente fueran me gusta. Me gusta o no me gusta. Pues bueno, entonces lo que digo, que para mí el principal asunto como poeta analítico es, ya digo, la cuestión de la sonoridad, de la musicalidad y sobre todo de la sintaxis. Había dejado aquí marcado, según estabas hablando, un poema titulado Un lover chileno. Hay 3 poemas en la parte intermedia del libro, que son homenajes a escritores, a poetas del siglo XIX, del XX y del XXI. El primero se llama Un pirate o pirate español, que es Espronceda con su Canción del Pirata. Es una versión a partir de fragmentos o de duetos o de parejas de expresiones en la Canción del Pirata de Espronceda. El segundo se titula Un lover chileno, siglo XX, que es obviamente Pablo Neruda. Y el tercero, no voy a revelar su identidad porque es una especie de beef a un poeta laureado de mi generación, en fin, le compren el libro y descubran la sorpresa. Bien, entonces voy a leer el de Un lover chileno, que es un poema precisamente antipoético, en el que lo que he hecho ha sido precisamente eliminar todas esas palabras que son la esencia de la poesía para muchos, pero que efectivamente para los poetas de oficio y de vocación pueden estar demasiado cargadas de sentido. Entonces, cuando uno lee cierto poema de Pablo Neruda, que ustedes van a reconocer ahora mismo, pues quizás se sienta tentado de eliminar toda esa escoria o ganga. Dice un lover chileno: puedo los más esta. Escribir, por ejemplo, la está. Y tirítanlos a lo lejos. El de la gira en él. Puedo los más esta. Yo la, y a veces ella también me. En las como esta, la entremís. La tantas veces bajo él. Ella me a veces, yo también. ¿Cómo no haber sus? Puedo los más esta, pensar que no, sentir que la, oírla más sin ella, y él al como al él. ¿Qué? Que mí no pudiera. La está y ella no está. Eso es todo a lo lejos. Mi no sé con haberla,
como para Milá, y ella no está, la misma que hace los mismos. Nosotros los de entonces ya no la es, cierto, pero cuánto la, mi el para su, de otro será, de como antes de mis, sus. Ya no la es, cierto, pero tal vez la, es tan él y es tan él, porque en como esta la entremís, mi no sé con haberla, aunque este sea el que ella me, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. ¿No? Este es el poema de Pablo. No todo el libro está así, no se preocupen, este es el poema raro, este es un poco la nota discordante, aunque hay 3 poemas que tienen esta estructura más o menos. El del Pirate español empieza así, es un poema un poco largo. Este está compuesto simplemente de parejas de expresiones. Lo que hice fue agarrar pues el artículo con el sustantivo y el adjetivo en el poema en la canción del pirata de Espronceda y combinarlos. Entonces dice: no corta allá su frente, sino vuela, no corta en blando movimiento hacia a un lado, que es, y el alza el temido al otro Europa de plata y azul, y alza cantando alegre a despecho tu rumbo. Y sigue, vamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo abordabas tú estos conceptos tan cargados de Sí, filosofía? no los abordo, simplemente soy un pirata, entonces los voy robando, ¿no? Esa es la forma en la que los abordo. Yo soy el verdadero pirate español que voy, en este caso, con Espronceda y Pablo Neruda, robándoles las estructuras sintácticas, a veces las expresiones y los términos, para con ellos, efectivamente, producir mi poesía. Porque no hay que ser tan ingenuo para pensar que el poeta crea desde la nada, sino que el poeta siempre crea desde una tradición que más o menos subvierte o traiciona o pretende fingir que no la conoce. Veo por lo que estás contando, y también porque he leído el poemario, que, bueno, me parece, no voy a decir que veo, digo que me parece que predomina mucho la forma sobre el fondo en tu poesía. Además, me parece entrever esto en el hecho de las importantes referencias a Góngora. Y, de hecho, el título, bueno, lo estoy destripando yo, igual esto lo deberías decir tú. No. Pero el título de Peinar el viento es, en realidad forma parte de un verso de Góngora, de la fábula de Galatea, ¿es? Bueno, de hecho, el incipit de ese poema es bastante conocido, ¿no? ¿Cómo era? Ahora mismo me acabas de pillar, claro. Sí, bueno, el caso es que de donde has tomado los versos dice peinar el viento, fatigar la selva. Eso es. ¿no? Con una coma entre peinar el viento y fatigar la selva, que también está incluida en tu libro. Y no solo veo las referencias a Góngora en el título, sino también en la forma de los poemas, y en esos, como creo que era Galdós el que decía que había retruécanos del pensamiento con los que se deleita el gongorismo. Esto es algo que parece bastante presente en tu poemario. La pregunta son 2 en una. Una, predomina mucho la forma sobre el fondo, por lo que veo. Y 2, con el ánimo totalmente capcioso de por fin situarte en una de las 2 Españas. ¿Góngora o Quevedo? Cervantes. Lope, ¿no? Empieza así la fábula de Polifemo y Galatea, que estoy, por supuesto, recitando de memoria. Dice: estas que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde, en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de luz tu niebla doras, escucha al son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Este es el comienzo de este maravilloso poema. Lo de peinar el viento y fatigar la selva es, según el comentario de los expertos en Góngora, lo que hace Polifemo. Ya se está presentando al protagonista de esta fábula, Polifemo, el cíclope, contra el cual se enfrenta Ulises, Odiseo, y que aquí en esta fábula aparece como un novio tóxico que arroja una piedra sobre el amante de Galatea. En vez de ser un buen poliamoroso y tener una relación abierta con la pobre chiquilla, pues decide arrojarle una piedra al amante bandido de Galatea,
y la fábula simplemente narra esa pequeña escena, un idilio amoroso. Hay un término particular que ahora no me viene a la mente, de un epilio, eso es. Un epilio es la mezcla entre el idilio y el poema épico. Hasta Calímaco, el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, uno de los primeros en realizar una datación, compilación y clarificación de los poemas clásicos homéricos y hesiódicos, había una preferencia dentro de la poesía griega por la épica. Lo que entendían los griegos por poesía es algo mucho más amplio que lo que entendemos a día de hoy. Hoy se entiende poesía lírica. La poesía es textos más o menos breves, pero nos resulta muy complicado identificar la poesía en su sentido más amplio como creación, poiesis, ¿no? Las tres partes de la actividad humana o experiencia humana: teoría, praxis y poiesis. La contemplación, el pensamiento; teoría, la acción práctica utilitaria; praxis, que se agota en sí misma, ¿no? El acto virtuoso o bondadoso no se reifica en nada más que en el vínculo entre la persona afectada por ese acto; y la poiesis, que crea y produce nuevos elementos. Por poiesis entendían los griegos cualquier forma técnica o artística. En ese sentido, para los griegos sería interesante de plantearles la cuestión de si la minería es una poiesis. Eso es muy interesante, porque en el fondo la minería crea y descrea, podríamos decir. Transforma el paisaje y el paisanaje y, por lo tanto, produce realidades materiales que luego pueden perfectamente convertirse en objeto de archivo y documento y museografía. Eso es algo que expusimos en la conferencia de la UNED, hablando del acueducto de Segovia o las médulas, ¿no? Ahí se ve perfectamente como una actividad aparentemente destructiva del paisaje crea otra forma de paisaje que con el discurrir del tiempo se vuelve patrimonio de la humanidad. Creo que tiene ese título, y si no, se lo damos ahora mismo. Que para algo tú tienes el cargo de director. Claro, tú eres el director de la cultura minera, con lo cual tienes la potestad de nombrar, como tú vas a cualquier mina y, perdón, abran paso al director, ¿no? Abran paso al director, efectivamente. Sí. Tú te vas por ahí por Gran Bretaña y entras y te abren las puertas, tienes una llave como San Pedro. Ya lo creo. En Manchester o en cualquier sitio puedes perfectamente entrar a donde te dé la gana. Nuevamente me he perdido. ¿Cuál era la pregunta exactamente ahora? La forma predomina sobre el fondo. Sí, la forma predomina sobre el fondo. ¿Pero qué me llevó exactamente a donde me encuentro? El tema de la relación de la poiesis de los griegos y sobre si la minería es una poiesis. Sí, entonces estábamos con el epilio, que me he liado bastante. Hasta Calímaco, este ordenador de los poemas homéricos, la poesía por excelencia era la narrativa, en el fondo. El poema largo, épico, que a lo largo de miles de versos desarrollaba una historia. Calímaco tiene una frase muy célebre que es: un gran libro es un gran mal. Megas biblion, megas cacon. Un gran libro es un gran mal. Evidentemente, eso lo dice un bibliotecario, que tiene que estar lidiando continuamente con mamotretos y preferiría que los clásicos hubieran dejado una obra más sucinta y más elegida y escogida. Y así, Calímaco es uno de los primeros poetas que, en vez de escribir grandes poemas épicos, a la manera de Homero y Hesíodo, lo que escribe son epilios, lo que se llama epilios, que son pequeños fragmentos, poemas breves. Claro, entonces por poema breve se entendía un poema de 100, 200 versos, pero que están a la base de la confluencia de los géneros poéticos en la lírica. La lírica, en Safo, en Catulo, en todos los poetas de la antigüedad, se caracteriza principalmente porque toma como unidad de sentido la palabra. Volvemos a lo mismo. En Homero, en el fondo, las palabras están dadas. Homero, siempre que se refiere a Odiseo, le llama Odiseo polimecánico, polimejanos, es el término que utiliza. Odiseo es el polimecánico. Polimejanos se traduce como fértil en ardices, pero la traducción etimológica precisa es Odiseo polimecánico, que entendían los griegos por mecanismo y máquina. Es una cosa también digna de ser estudiada. La máquina es la que artificialmente crea un artificio y por lo tanto engaña al otro, ¿no? El primer artificio, la primera máquina como tal, es el caballo de Troya, ¿no? Que tiene como objetivo engañar al adversario. Y así, cuando menciona a Odiseo es siempre el polimecánico, cuando se menciona a Aquiles es el de los pies ligeros,
y cada héroe tiene su epíteto que está puesto a machamartillo para engarzar con la rima, bueno, no con la rima, sino en este caso con el pie, con el hexámetro dactílico, con los 6 pies dáctilos que componen el verso homérico por excelencia. A partir de Safo empieza a degustarse un tipo de poema que es fragmentario, que se apoya más en las palabras, donde se cree que la creatividad del poeta no estriba en la persuasión, en la capacidad de captar la atención del público, sino llamar la atención sobre pequeños detalles. Y ahí sí se entiende esto, que el poeta debe ser un orfebre que en vez de componer y ser muy vasto a la hora de hacer el poema, debe cuidar cada palabra y cada coma. Bueno, de hecho, el título del poemario, como ustedes han visto, es Peinar el viento, coma. Lo que se hace es respetar el verso de Góngora. De hecho, inicialmente pensé anunciar que iba a ser un díptico, pero ya estoy metido en una trilogía, no quiero meterme en dípticos, ya tengo suficiente con los dípticos, trípticos y cuatrípticos que se hacen aquí en el museo, en el gran museo de la cultura minera, ¿no? Me basta con esto para yo empezar con más dípticos y trípticos. Con lo cual, mi intención es en algún momento hacer un segundo poemario que se llame Fatigar la selva, punto. Es un poemario, es un título de poemario que está en minúscula, dando nuevo a entender que es un fragmento. Y vamos a lo que estábamos diciendo. Góngora empieza su libro, empieza su fábula de Polifemo y Galatea in medias res. Empieza no contando, no invoca a la musa, no dice este texto lo encontré en un sitio, no explica nada, simplemente arranca la narración, la breve narración de la que va a tratar in medias res. Ese elemento fragmentario, ese juego de presentar el poema simplemente como un engarce, como una parte, un eslabón de una gran cadena lírica, pues es algo que mantenemos muchos de los poetas en el presente. Y efectivamente, pues quizás eso sea, respondiendo a tu pregunta, parte de las razones que llevan a la preferencia formal sobre el contenido. Porque el contenido ya está dado. El contenido está en las propias palabras. No hay nada más allá de las palabras que uno utiliza. Hablábamos de Vicente Alessandro, de la forma que tú también tienes de componer poesía, que en el fondo el poeta no tiene una idea que quiere transmitir y luego la oscurece un poquito metiendo metáforas o alegorías. Lo que yo quiero decir con mi poesía es mi poesía. Si yo tuviera otra forma de decir o de creer o pensar lo que está puesto aquí, lo habría puesto de esa forma. La poesía no debe entenderse simplemente como una forma retórica de hablar, como si solamente hubiera metáforas, alegorías, hipérbatones en la poesía. Continuamente, cuando hablamos, utilizamos abreviaturas y giros de todo tipo. Entonces, esa aproximación no retórica, no estilística a la poesía, sino un análisis holístico que no distingue entre forma y contenido, es la forma en la que yo siempre me he relacionado con este género. Bueno, me lo parece a mí, o nos estamos acercando, me parece sorprendente, pero nos estamos acercando a la hora ya de la exposición, o es que empezamos tarde. Hemos empezado en punto, ¿eh? Ostras, bueno. Pero son y cuarto, ¿eh? Aprovecho de todas formas para recordar que podéis intervenir cuando queráis. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, si no, sigo yo como inquisidor de esta sesión. Como veo que no, pues sí. Te iba a preguntar, hace un rato has mencionado que el poema trata, al menos en parte, sobre una masculinidad un poco tóxica, ¿no? Me ha parecido entender. Entonces, al hilo de esto que comentabas, en lo que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es que la poesía no quiere decir nada. La poesía ya es lo que se quiere decir, y punto. Lo que te quiero preguntar es, entiendo que ya no veremos a un Ernesto Castro ni en YouTube, ni en ensayos, ni en artículos, ni en tratados, si los hay en algún momento, hablando de masculinidad tóxica, ¿o sí? Sí, porque al final hay que hacer caja, quiero decir, y al final yo no estoy especializado en ese tema, y afortunadamente o desafortunadamente, porque quiero decir que es una gran industria retórica el ir dando la chapa y lanzándote a los caminos a moralizar y a adoctrinar a la gente sobre cómo debería ser en la cama, en la cocina y en el recibidor. Entonces,
Pues sí, alguna vez abordaré esto desde un punto de vista filosófico. Yo no pretendo decir nunca la última palabra sobre nada. Muchas de mis conferencias, en el fondo, no son sino la primera palabra que yo digo sobre cierto tema. Siempre me gusta abordar un tema que no haya tocado hasta entonces. Para mí, la filosofía, la literatura, las actividades que llevo a cabo, principalmente, son desafíos intelectuales. Procuro hablar sobre aquellos temas de los que no tengo ni idea, para así forzarme a mí mismo a informarme de cara a la conferencia. Por ejemplo, de cara a la conferencia que me planteaste hacer en la UNED hace 2 días sobre el patrimonio cultural, como quizá se demostró mientras hablaba, pues yo no sabía nada hasta que me puse a ello, y ahí descubrí verdaderas joyas, nuevamente con la metáfora de la minería, como el tema este del patrimonio filosófico, la relación entre patrimonio y matrimonio, etcétera, etcétera. Por no hablar de ese folleto de los sitios turísticos de interés del Bierzo, de Ponferrada en concreto, y de los alrededores de Ponferrada, que nos ha acompañado durante estos 3 días, y con el cual llegaste tú a limpiarte una mano totalmente embarrada en las médulas. Con el folleto. Con el folleto. Nuevamente, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, lo de la masculinidad tóxica. Pues es un tema de fondo inevitable, que evidentemente está muy condicionado por mi relación con Luna Miguel, poeta y feminista de pro, pero que ya se encontraba presente en la revisión de mis poemas de adolescencia, que se encuentran aquí muy transformados, muy mutilados y irónicamente dispuestos, y sobre todo la última sección, donde los poemas empiezan al final de la página. Esto que les estoy aquí mostrando es el comienzo de la tercera parte, que se titula Violetas al adyacente. Es una cita de Juan Ramón Jiménez, que está allí puesta no en violeta, sino en rojo. Evidentemente el violeta es el color de los moratones y es también el color del movimiento feminista. Dice así la cita de Espacio, el último gran poema inédito a su muerte de Juan Ramón Jiménez. Sexo rojo a un glorioso, sexos blancos a una novicia, sexos violetas al adyacente, y el idioma, qué confusión. Esta tercera parte del libro está compuesta por poemas en prosa, poética, aunque originalmente eran en verso, con separaciones puestas ahí y barras inclinadas, donde, si se fijan, pues los poemas empiezan al final, pegando con el final del libro, de la página, dando a entender un poco de un cierto vacío, donde es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Y con esto yo creo que podríamos acceder a un tema que yo sé que es muy grato a ti, que es la importancia del silencio en la poesía. Y no sé si aquí convendría callar durante 3 minutos 44 segundos, o 4 minutos 33, que ya no me acuerdo de cuánto hizo John Cage, o si deberíamos ya dar la pregunta o la palabra al público. No sé, el público decía, tú eres... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna intervención? Sí. Supongo que, bueno, para publicar el libro tú tienes que llevar la propuesta a un editor. ¿Con qué cara te miran cuando les traes, por ejemplo, la última parte, que es la composición del poema de una forma no convencional? O sea, no te dicen, no puedes hacerlo normal, o sea, lo estéticamente a lo que estamos acostumbrados, que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. O sea, ¿te han puesto problemas o te han dicho no puedes hacerlo más clásico? Sí. Por suerte, yo publico con amigos. Yo he sido un escritor muy atrabiliario. Siempre se recomienda a los escritores que se casen con sus editores y con sus agentes literarios, si los tienen. Ningún poeta tiene agente literario, que yo sepa, porque no hay dinero en este oficio. Y por tanto, que ese editor se convierta en una especie de padrino para ti y te vaya llevando, conozca cuáles son tus lectores, dónde se encuentran, dónde te leen menos, más, quiénes son los periodistas que te pueden entrevistar o reseñar. Y por el contrario, yo prácticamente he publicado de los 8 o 9 libros que he sacado a la venta, cada uno con una editorial distinta. La trilogía está sacada con Planeta, Ética, Estética y Política, Memorias y Libelos está sacada con ARPA, y el resto, insisto, cada oveja con su pareja. En este caso, Letra Versal
yo soy un escritor además muy pasivo, que no publico hasta que nadie me lo pide, y en el caso de Letraversal fue el editor, Angelo Nestore, quien, sabiendo que yo tenía unos poemas que le habían llegado, me propuso publicarlo con esta editorial, que es una editorial, podemos decir, familiar, que ha publicado principalmente a amigos, a gente que, como siempre en la poesía, pues forman corrillos, círculos, comanditas y endogamias y generacionales, porque al final la generación de 27 eran un grupo de amigos que se emborrachaban juntos. No tiene más historias la historia de la literatura. Es siempre, como bien decías en la polémica Góngora-Quevedo, que la polémica real no era entre Góngora y Quevedo, sino entre Góngora y Lope, el conflicto entre la poesía que se entiende, popular, y la poesía rara o extraña. Es conocida precisamente la carta que le escribe Lope a Góngora con motivo de la escritura de la fábula de Polifemo y Galatea, y echándole en cara que parece que está escribiendo en griego, que parece que escribe en una lengua foránea. Y Góngora, que ya pertenece a una generación que no quiere dejarse entender por un pueblo que persigue a sus intelectuales y que no está de espaldas a la cultura, dice que él tampoco escribe para cerdos, que él no quiere darle joyas a los cerdos. Mi libro no pretende ser un libro elitista subido al gran campanario de la literatura, más bien al contrario. En este libro hay mucho registro coloquial, hay mucho registro humorístico, no pretendo ser un sublime sin pausa, el difícil arte de ser sublime sin interrupción, del que hablaba Baudelaire. Entonces, en el caso de Angelo Nestore, el editor de Letraversal, él no me puso ningún inconveniente sobre este punto. Es más, en su editorial todos los libros se publican siempre con algún fragmento, poema o dedicatoria manuscrita. Entonces, yo empecé a jugar a partir del formato dado por el libro. Fue a partir de que Angelo me pasó cuál era la maquetación, la fuente y el tamaño de la letra de su editorial, que yo empecé a jugar, sobre todo en la segunda sección, con este asunto que ya he dicho de los poemas en página par o impar. Yo tenía unos cuantos poemas que sabía que no sabía, al corregirlos, al transformarlos, me di cuenta de dónde debían estar según el tamaño de esta edición. Juan Ramón Jiménez decía que un libro en edición distinta se lee distinto. Entonces, cuando uno lee los poemas, y se preocupó mucho él de corregir y controlar el tamaño de la letra, de la fuente, y si uno lee los poemas de Juan Ramón Jiménez, como están editados, por ejemplo, en Visor, con la fuente, con el tamaño, con la maquetación, con los márgenes originales, uno entiende a qué se estaba refiriendo con el tema de la poesía del silencio o la poesía pura. ¿Bien? Porque la poesía del silencio y la poesía pura, como bien sabe aquí la persona que está a mi derecha, que es un especialista en esto, tiene mucho que ver con el desafío planteado por Mallarmé en Una tirada de dados no abolirá el azar, de expandir el poema para que el poema también incorpore la página en blanco. Porque en un momento en que se están desmantelando las estructuras versales clásicas y ya no tiene sentido que la poesía se identifique con el endecasílabo o el alejandrino o el octosílabo, al final lo que diferencia un verso, lo que define al verso frente a la prosa, es que el verso no llega a final de página. El verso se corta de manera aparentemente arbitraria. Es decir, que el poema se define tanto por lo que está escrito como por lo que no está escrito. Tanto el negro de las letras como el blanco del fondo forman parte del poema. Entonces, ya digo que fue más bien un trabajo mío a partir de saber que iba a publicar en Letraversal. Ellos aceptaron la publicación de un poemario que originalmente se titulaba Árbol de Navidad, que era un poemario que yo empecé a escribir en 2008, 2007 y que cerré hacia 2010, con poemas escritos más tarde, hacia 2020, 2021, y sobre todo con todo el trabajo de reescritura de este 2022-2023, es como sale Peinar el viento. Luego ha habido los problemas siempre de la maquetación, de hacerme entender al maquetador, pero yo el documento de Word ya lo tenía con la tipografía, con el tamaño, con los márgenes exactos del libro. Yo he estado corrigiendo mi libro y escribiéndolo sabiendo que iba a ser publicado aquí. Y probablemente si hubiera sido en otra editorial, hubiera sido un libro distinto. ¿Bien? Por ejemplo, insisto,
sabiendo que ellos incluían textos manuscritos, yo les propuse ir un paso más allá y que esos textos manuscritos tuvieran colores. Y al haber 3 secciones y 3 colores de bolígrafo arquetípicos, ahora solamente tengo el rojo y el azul, pues la primera sección tiene una cita en negro, la segunda en azul y la tercera en rojo. Por ahí va la cosa. Sí. No te lo había preguntado yo. No, está muy bien. Pues sí, bueno, yo qué sé, como me miras tan intensamente y tengo gafas, soy miope, pero tengo gafas malas porque sé que si me pongo gafas buenas me voy a quedar más ciego, pues no veo a partir de la segunda fila. O sea, a partir de la tercera simplemente sois una especie como de borrón y cuenta nueva. ¿Alguna pregunta? Manos en alza sí que veo. O sea, que si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano. Sí, aquí. Ha escrito un montón de libros de distintas temáticas, ahora poesía, pero antes pues, también filosofía, la novela y tal. Y quería saber si tendría algún consejo para alguien que pueda estar escribiendo, digamos, también su primer libro, independientemente del tema. Entiendo que cada temática a tocar es como volver a empezar de nuevo a la hora de escribir. Entonces, se puede decir que ha empezado muchas veces. Si tuviera algún consejo. Disfrutar del proceso, me parece a mí. Tú en concreto, ¿qué estás escribiendo? Ensayos sobre columnas de opinión de otra persona. Bueno, es un tema interesante. A mí me fascina el formato del columnismo. Es muy interesante la cuestión de cómo en España el nuevo periodismo se forja en el columnismo, a diferencia de lo que sucede en Hispanoamérica y en Estados Unidos, donde la reforma del periodismo va asociada a la crónica y al reportaje, a salir a la calle y cubrir los hechos. En España, dado los largos periodos de dictadura política, pues durante todo el siglo XIX y el XX, desde Larra hasta Francisco o Paco Umbral, nuestros grandes periodistas no han salido a la calle, sino que se han quedado en casa o han ido de fiesta y han contado sus pensamientos, sus ideas. Entonces, esto de escribir un libro sobre columnas ajenas me parece maravilloso. Además, es un trabajo de picar nuevamente datos y de leer un montón de basura, salvo que te guste mucho el columnista, que aunque te guste mucho, el trabajo del columnista es un trabajo de picar en la mina. O sea, realmente es un trabajo de estar allí día tras día, desde la columna, como un francotirador, como decía Francisco Umbral, disparándole a lo que pase. Entonces te recomiendo que disfrutes del proceso. Yo escribí un libro en el que también tuve que apoyarme mucho en ese género maldito del periodismo, en esa subliteratura que es lo que se publica en los periódicos. Proust sugirió la idea de que los periódicos se publicaran en tapa dura y el Ulises, su propio libro, la Odisea, la Ilíada se publicaran en los periódicos, o sea, que se invirtiera, que lo que se debe leer se publicara en periódico y que lo que no se debe leer se publicara en tomos gordos como estos que están por ahí al fondo que nadie quiere abrir. Y entonces te recomiendo que disfrutes del proceso también de sacar las pepitas de oro de la cantidad de escoria que hay en el columnismo español, por muy bueno que sea el autor del que estés trabajando. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Esta es la poesía del silencio. ¿Nada? Bueno, aquí, deja. Sí, tienes que dejar. Se nota que no eres un gran cultivador del silencio, porque el silencio por sí mismo genera la pregunta. Entonces hay que dejar el arte del humor y el arte de la poesía, que están muy próximos, porque todo consiste en plantear una premisa que luego tiene un remate de sorpresa. Que me calle. Hay que dejar que el silencio, hay que dejar que esa tensión, es la propia tensión del silencio la que genera la pregunta. Falta el de Ciudadanos diciendo, esto es el silencio. Claro. Te iba a decir, si conoces algún autor poeta de aquí en sentido casi a la provincia de León, o más concretamente de aquí del Bierzo, y qué opinión te merece. Por decirte algún nombre, Juan Carlos Mestre, Antonio Colinas. No sabía que Antonio Colinas era de aquí. A Mestre sí que le he leído. La Bañeza. Vale, La Bañeza se considera ya ahí frontera, vale. Es como territorio disputado, vale. Es el Gibraltar del Bierzo. Vale. Pues Antonio Colinas sí que le he leído. No sabía que era del Bierzo. Y Juan Carlos Mestre lo citamos en la conferencia del lunes, porque precisamente, habiendo leído Antífona de Otoño en el Valle del Bierzo,
pues era difícil ignorar su precedencia. Y claro, la imagen que ofrece también Juan Carlos Mestre como portavoz o representante del Bierzo en el mundillo poético español, pues quizá también es una, en fin, no sé cómo decir, cómo expresarlo sin quedar como el culo, pero que no capta toda la riqueza de esta comarca, de esta región, efectivamente, porque, claro, él habla en gallego, ha publicado recientemente unos poemas en gallego, ha traducido desde el gallego, y claro, yo venía aquí pensando que aquí iba a hablar en gallego, y resulta que no, que hay un acento galleguizante, y que hay gente que piensa que esto debía ser parte de Galicia, y otros que es en realidad una quinta esencia de León, que León en realidad es todo esto, y lo demás es campo agreste, y pues ha sido una grata sorpresa. Pero sí, yo tenía una imagen lírica más no poder de este valle, como el Valle Encantado de Juan Carlos Mestre. Sí. Llevas aquí 3 días, supongo que no sé si nos puedes contar qué has visto en el Bierzo y si al pasear por aquí, ver, por ejemplo, supongo que has ido a las Médulas porque se cayó que si te ha inspirado en algo el estar por aquí, no sé si para algún poema, para algún otro libro de otro estilo, y bueno, pues si nos puedes contar un poco lo que has visto o lo que más te ha llamado la atención, aparte del botillo. Fuimos a tomar un batido en un sitio que había una chimenea que nos calentó muy gustosamente, había un partido de baloncesto de fondo, nosotros estábamos hablando del poliamor y cosas anexas, y claro, yo quería preguntarle a un especialista en artes marciales cuál era el golpe de aviso que debía darse en la calle en caso de pelea, y él, como una especie de sabio oriental, se quedó en silencio y dijo: un puñetazo en la cara. Claro, te tiras años aprendiendo karate, llegas a primer dan y el consejo del fondo es un puñetazo en la cara. Pues eso me ha inspirado, y entonces la próxima vez que tenga algún problema en la calle vendrá un puñetazo en la cara directamente desde lo más íntimo del Bierzo. No, por Dios, no promovemos eso. No promovemos no, esa no es la cultura minera que queremos promover. A ver, ¿alguna otra pregunta, intervención? Venga. Pero estáis monopolizando mucho la palabra, ¿eh? Vamos a dejar a ver si quiere hablar otra persona, si no te paso la palabra. Por cerrar, parece que con la conferencia del lunes, ¿cuál sería al final, sin que te vayas ahora a otra hora, la definición de patrimonio cultural? Joder. Creo que esto debería definirlo el señor que me propuso el tema. No. Yo te lo propuse para que la definieras tú, para quitarme el marrón. No, creo que no. Y tú me preguntas qué es patrimonio. Patrimonio eres tú. Lo contrario de matrimonio. Claro. Pues... ¿alguna otra intervención? Sí. Has dicho que la temática, o una de las temáticas, es la masculinidad, ¿no? No sé si es el eje del libro en general o reflexionas sobre otros temas. O sea, la idea en general del libro. Sí. El libro tiene 3 partes. El primero se titula Y seguir siendo punzada, que es un fragmento de Piedad Bonet, la poeta colombiana, que dice: lo muerto puede heder y seguir siendo punzada. A continuación está el fragmento de Auden, que ya he leído, y luego por último el de Juan Ramón Jiménez. Y efectivamente, según va uno leyendo, o una leyendo, va descubriendo este vicio, esta toxicidad que atraviesa los poemas. Y junto con el tema de la masculinidad también aparecen muchos temas agrarios y campestres. Yo siempre firmo mis libros en Vegas de Matute, que es un pueblo de Segovia, que debe tener 20 habitantes o por ahí, donde mis padres tienen una casa, y que a mí siempre me ha servido mucho de inspiración, donde he escrito bastante. Y hay un poema que voy a leer que se llama Los sin sombrero, que hace, por supuesto, referencia al término que se utiliza en la crítica literaria contemporánea para reivindicar a las escritoras de la generación del 27, generación mitificada por la cultura del 78, por esta cultura de la monarquía o de la democracia coronada en la que vivimos,
donde se quiere reivindicar una versión light de la Segunda República Española, como si la Segunda República Española fuera solo cuestión de poemitas y versos y no fuera un espacio de conflicto y controversia que llevó a la Guerra Civil. Entonces, Los Sin Sombrero es un poema que en concreto hace homenaje a mi abuelo. Yo creo que es mi abuelo trabajó en mil cosas. Empezó siendo cabrero a los 7 años en Córdoba, luego estuvo en una fábrica en el País Vasco, finalmente trabajó allí en Torrejón de Ardoz, vinculado a la industria de la base militar estadounidense, y fue prejubilado a la fuerza y se dedicó desde entonces a sus nietos hasta su suicidio en el año 2019. Y dice así este poema, Los Sin Sombrero, que reflexiona sobre el tema de la España vaciada, como van a ver. A mí no. A las aves sobrecogéis. Las aves se prosan, excretan en vuestro travesaño aún por labrar. Trina que trinan entre harapos y paja húmeda. Están y picotean el aire de vuestros brazos, idos sin tren de vida o vuelta a la ciudad. Para resumir vuestra época, un historiador escribirá: los hombres aún llevaban sombrero. Las aves se pitorrean sobre el montículo de vuestro juramento. Groseramente travestidos, cautiváis ambos cielos, el de las plumas y las alas. El buffet liberrísimo de los huertos, bien empleado os está. Los cuellos desbocados, las camisas holgadas del trigo que fiasteis largamente a los vientos. Oh momias de madera, acondisopladme otro verano desnudo, sino desarbolado por tachones fogosos por el día. Vosotros, espantapájaros, ceñís nubes, cruces de par en par review, cuencas raptadas por la brisa, moldes al vacío de este siglo. ¿Al vacío o a la vaciada? Velada internacional en venta. Arreglemos esto en politiqués, como politiques. Que no se diga, no se ha dicho. En la esquina derecha, con más cas queda el hambre, pero Pérez. Acá el Molinillo Mayo. Y a mi izquierda, un fuerte aplauso, porfa, please, la invicta del cinturón caprino, María del Tormes. ¡Qué maravilla! Hagan ahora sus apuestas o callen hasta el próximo tren. ¿Al vacío o a la vaciada? ¡A la vacilada!, exclama en consenso cualificado con la ciencia el doctor Sánchez, hijo del licenciado Sancho, descendiente del bachiller Santo O.P. Y todos idos a aplaudir a primera o segunda residencia nuclear aérea con cacerola opcional por 1.000 euros al mes, todos salvo vosotros, que por no tenéis ni pico en cada brazo ido sin tren de vida o vuelta. Pero yo aplaudo y me pico cacerolo por vosotros, salpimentados de la tierra iure una y no 51, very big latifundio, Monsanto, monoculto, y jubilación a los 70 pa' quien se la trabaje. Pero yo me aplaudo y pico por mi abuelo suicida, que menos mal que no le pilló este embolao en vida, ¿te imaginas? Gracias a Dios. Pero yo me aplaudo y pico por mi abuelo suicida, que penetró a la trastienda de la frutería, capitán de un barco inglés hasta la puerta del cole, cifras y letras las justinas, 1x2 cada semana al multi, perdedor Otavía. Pero yo me aplaudo y pico por mi abuelo suicida, hambruniño prejúbilo andaluz, y demás acertijos gallináceos como en todos los putos poemas pastorales premiados por la patria desde 1939 trademark. ¿Mejor o peor que quién? Debate en la Ventero contra la estoy lista del desierto. Mejor que los padres de 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 nuestros padres. Da pa' segunda velada. Más un pasillo que una patria, si expanya
se vació fue por una causa, buena o mala. Ya no me meto, pero antes esto apestaba sin denominación de origen a nuestro propio estiércol. Trampolín a América, corredor a África, les españoles siempre a punto y coma de dejar de serlo. Para bien o para mal, ya no me meto, pero antes esto apestaba. Un aplausito, ¿no? Tenemos que haber dejado en silencio ahí. Bueno, pues nada, tenemos aquí los libros por 14,90 era el precio. Efectivamente.